Bueno, gracias Pau. Además nosotras somos amigas, nos conocimos en el Congreso, hay que decirlo también. Por eso estoy acá, además de todas esas cosas que dijo, que son como una excusa para que ustedes crean que hay algo ahí, un plus, pero con Paula nos conocemos del trabajo de periodistas, que es un trabajo, como bien veo que vienen charlando, en tensión, un trabajo complejo, muy degradado, que atravesado por el neoliberalismo y por el Star System y es muy complejo. Así que encontrarse con compañeras feministas antes del 2015 era algo difícil en el Congreso y ahí nos cruzamos con Paula, hace mucho más que el 2015 y complotamos muchas cosas y pensamos, reflexionamos y rompimos mucho las bolas también persiguiendo a nuestros colegas. Así que la dimensión también feminista que nos trae acá, que es un poco también me parece que lo que hemos charlado tantas veces nosotras, pensando en la comunicación, pensando en los obstáculos que hay para narrar las vidas de nuestras congéneres, de nuestros colectivos. Bueno, yo ahí le presenté, se lo hice decir a Pauli, que soy torta, para que también no sea evadido y no sea tampoco una cosa de la intimidad, porque voy a hablar desde ese lugar, ¿no? Desde el lesbianismo y desde el periodismo y desde, bueno, esto, vivir en este país y ser nacida en dictadura y, bueno, crecida en democracia y construida también mi subjetividad desde ahí. Hice una maestría en periodismo narrativo que impulsa la UNSAM y Anfibia. Es cara, como bien decían, es una maestría promedio. Cuando yo la hice salía cara, así que ahora está mucho más cara porque nos hemos empobrecido mucho más. Pero quienes tengan posibilidad de hacerla, se las recomiendo mucho. Están todos los referentes que podemos tener acá en el país de periodismo narrativo, gente muy generosa, es militante, es muy profesional, además ha sido muy precarizada durante toda su vida y en estos años las están empezando a reconocer un poco más, principalmente a partir de los premios que se están ganando, bueno, con la publicación de sus textos y con también la consolidación de una línea de formación en periodismo que es muy interesante porque está inscrita sobre todo, no solamente como comentaban hace un rato, la tradición latinoamericana y de la crónica, el sujeto, el narrador, la narradora, el sujeto activo de la crónica siendo protagonista, yendo a ver, hablando con los protagonistas, poniendo en juego sus impresiones, construyendo una mirada sobre el mundo, principalmente porque es una perspectiva de derechos humanos, es una perspectiva de consolidación de derechos y de consolidación de un derecho que estaban hablando hace un ratito y es clave, el derecho a la comunicación, el derecho a decir cada uno de nosotros y nosotras nuestras verdades. Así que el periodismo narrativo, por suerte, ha resurgido fuertemente a partir de justamente el reconocimiento de nuestros referentes de Argentina, entre Mariana Enrique, sin duda, Alarcón, que se ganó un premio hace poquito, que son referentes fundamentales, la propia María Moreno, que bueno, retoman la tradición de otros tantos que nos han antecedido y que nos han permitido también divertirnos un poco más en el trabajo, ¿no? Porque esa es la clave de la crónica, poder construir una voz, poder construir una forma de contar el mundo que no evada la violencia, que no evada las desigualdades, que no evada las condiciones de producción de esa crónica, de esa historia, de esa parte, esa fotografía de la realidad que queremos transmitir con nuestros propios problemas, en nuestras propias condiciones, ¿no? Nuestras propias subjetividades. Yo les hice una pequeña presentación como disparador que más que nada se las voy a compartir igual después para que la tengan en PDF, más que nada para que tengan algunas claves que a mí me compartieron hace poco tiempo cuando hice mi maestría y me parece que puede ser útil para pensarnos en la comunicación popular, sobre todo en un debate sobre la hegemonía de la comunicación, que hay, bueno, siempre en tensión, pero la crisis económica hace que todo esto se agudice más, es más difícil sostener nuestros medios, es más difícil tener un trabajo profesional en términos de poder vivir de nuestro trabajo, lo que comentaban recién, cuánto te pagan por un trabajo en los medios, bueno, depende mucho de las condiciones en las que estés, y la gran mayoría de nuestro trabajo es precario, y también hay un debate que Argentina es impulsor con la Ley de Comunicación Audiovisual, que tiene que ver con esa idea
de la comunicación profesionalizada como algo contrapuesto a los procesos populares. Nota al pie, Argentina es uno de los principales países del mundo y de la región productora de revistas. Hay un gran militante peronista que se llama Facundo Karman, que es un militante de la Boca, que es un referente de la cultura popular y de la murga, que se ha ocupado durante muchos años de recuperar las revistas peronistas que fueron proscriptas con la proscripción del peronismo, ¿no? De la resistencia peronista. Y encontró un catálogo, que es un libraco gigante que publicó Página 12, que es de acceso muy económico. Les quiero comentar que es un catálogo de todas las revistas que se publicaron, y son miles de revistas que se publicaron durante todo ese proceso de 18 años de proscripción del peronismo, y cómo fue una forma también de dar cuenta de la industria editorial argentina, ¿no? Argentina en la década de los 50 era el segundo centro de editor de la región después de México, ¿no? Y esa tradición de medios sindicales, de medios populares, de medios de la militancia, de las unidades básicas, también de los comités radicales, es una tradición que se inscribe en Argentina y que nuestros principales referentes, además de la crónica, son militantes, son periodistas militantes, ¿no? Walsh, el ícono del periodismo narrativo, el ícono de la crónica argentina, bueno, es militante, montonero, está desaparecido por su condición de militante y fundó el diario de las de los argentinos, una de las referencias de la prensa sindical más grande de Latinoamérica y también del mundo, porque sabemos que el movimiento sindical argentino es un movimiento muy robusto y muy visitado también por las experiencias europeas que, bueno, fueron atravesadas peor aún que nosotros por el neoliberalismo. Así que mi propuesta, para no irnos mucho, en esta breve introducción que cuento un poco de dónde vamos a partir y qué vamos a hacer, mi propuesta son 7 hojas, la presentación, si mal no me equivoco, sí, 7 hojas que tienen algunos conceptos, 5 en verdad, porque está la presentación y el cierre, porque también tengo mis talks, y además las herramientas de internet son bárbaras para hacer presentaciones, y está bueno porque así uno no se aburre, pueden apagar la cámara y nadie se siente mal, y después cuando volvemos con las preguntas, sí, ahí nos vemos todos para que no sea un embole ver fotitos. Pero mi idea entonces es así, hago la presentación un poco, les cuento, después les voy a mandar unos textos que estuve seleccionando también de la maestría que me parece que les pueden servir para cuando tengan ganas de leerlos, son como cosas clásicas que piensan también en código de revisar y tener herramientas para poder analizar cómo escriben otros, cómo escribieron los que mejor escriben o los que todos reconocemos como más grosos. Así que se los voy a ir pasando por el chat cuando ustedes vayan preguntando, interviniendo, así no estoy como una loca, así pasando cosas y no creen que estoy chateando o haciendo otra cosa. Me voy a poner también el reloj porque trabajo en radio. Entonces, como bien saben, somos muy obsesivos del tiempo. Bueno, vamos a ver si sale la presentación. Paciencia. Bueno, ustedes me van a tener que avisar si se ve o no se ve. Podría entrar en otra, pero bueno. ¿Ven la presentación? Sí, perfecto. No los veo yo. Se ve. Sí. Bueno, acá les puse unas fotos de los referentes que tenemos en Argentina y también de la región a modo de decoración, porque siempre es lindo compartir esas cosas y saber que hay gente, personas que viven atrás justamente de los de los textos que leemos, ¿no? Para no pensar que no hay nada o que solo es edición. Bueno, principalmente pensaba esto, lo que les decía, el periodismo narrativo. Es verdad que por suerte hay una revisión, que hay una relectura, que hay un reencuentro con la mejor tradición del periodismo, que tiene que ver con la literatura y que tiene que ver con la tradición documental, que lo que busca es nutrir de una manera mucho más robusta la mirada de quienes leen o quienes escuchan o quienes ven nuestras producciones y encontrar esta idea, esta mirada del sujeto activo de la comunicación, del sujeto activo de
la búsqueda de la información y no como un receptáculo que corta y pega cables, ¿no? Porque la idea también acá es poder mostrarle a nuestros interlocutores, quienes consumen nuestros productos, una herramienta que también les pueda permitir desarrollar un poco más allá de lo que dice, o lo que se está explícitamente comentando, y poder dejar interrogantes sobre todo sobre las desigualdades, ¿no? Es como la estrategia para poner los grandes temas de la humanidad y confrontar con el poder que, en definitiva, tiene ese discurso de sentido común que penetra fuertemente en las audiencias y sobre todo en los sectores populares, ¿no? Entonces, desarrollar la mirada crítica es la clave del periodismo narrativo en este rol social que entendemos de la comunicación. Bueno, ahí está Leila Guerriero, está Walsh, está también Al, por supuesto. Obviamente nos vamos a centrar en la crónica, que es la crónica como la forma, el método, la manera en que se desarrolla este cruce entre literatura y periodismo, pero también quiero hacer la salvedad de plantear que en mi experiencia personal está atravesada fuertemente por la comunicación audiovisual, principalmente por las narrativas radiales, por las narrativas televisivas, y por una búsqueda y una discusión durante muchos años, más de 20 años, en las organizaciones populares también de Argentina, en Farco y en las radios comunitarias, sobre cómo desarrollamos también una puesta en situación de la información para que nuestras audiencias puedan, a través de este cruce de figuras, formas, herramientas de la literatura, como inmiscuirse y poder sensibilizarse con el contexto de la información que se le da a quienes leen o a quienes escuchan nuestras crónicas a través de los podcasts, por ejemplo, hoy como un formato fetiche interesante, y también como una tradición que viene de los informes o de los radioteatros que funcionaron mucho en las experiencias de comunicación popular de Latinoamérica como herramientas de organización comunitaria. Así que ese cruce también, donde el teatro, donde la idea del documental, donde la idea de ir más allá del dato duro, permite hacer este cruce entre la información, la verdad, lo real, y los recursos que tiene la literatura para permitirnos entender el mundo, ¿no? Y también esta idea de escribir como una forma de sobrevivir, escribir el guión también de cualquier producción audiovisual, ¿no? Escribir en términos de plasmar, de producir, de entender que hay una manera de explicar el mundo que es diferente, que puede ser otra, y que no solamente tiene que centrarse en definitiva en lo que la construcción hegemónica plantea, ¿no? La idea de resistencia también en la disputa del sentido sobre cómo contamos la realidad que vivimos, porque no somos sujetos externos a la realidad que contamos. Lo de indecible, como también la dimensión de esta construcción de contar lo indecible, porque hay un lenguaje que muchas veces no puede atravesar la barrera de los desarrollos y de los pactos sociales que conforman el buen saber, y cómo poder darle referencias también a las audiencias y a los lectores sobre aquello que es inabordable, que no tiene palabras hoy para ser descrito, ¿no? El horror, la violencia, dimensiones también de la vida que la literatura acompaña mucho para poder construir los imaginarios posibles y darle inteligibilidad a los conflictos más horrendos que también debemos poner en juego como experiencia del terror y de lo desastroso que es también el sistema capitalista y la humanidad, ¿no? Y todo esto parte, por eso lo puse acá al final, de viajar y narrar. Nuestros cronistas fundamentales, aquellos que son los que inician esta idea de ir a ver con ojos propios lo que está sucediendo más allá de lo frontera, de la frontera de lo conocido, o cómo contar aquello que es indecible, que es imposible de poner en palabras, fue lo que motiva esta experiencia que Argentina tiene inscrita en su construcción literaria, ¿no? Los referentes de la literatura, pero también los referentes de la construcción cultural, ¿no? Hay algunos de ellos que
varios de ellos les voy a dar sus textos: Piglia, Poniatowska, Alarcón, Eloy Martínez, Martí, Lisitra, bueno, distintos momentos, todos bastante, bueno, salvo Martí, todo el resto bastante contemporáneos, de una punta y otra de la generación, pero abrevan también de esa tradición. Ya lo saben todos también, ¿no? Estos cronistas, en un punto se conmueven con su propia realidad. Es ahí donde aparece la necesidad de la escritura y la necesidad de contar, ¿no? Esa mirada donde el dato, en definitiva, es una negociación con el idioma que habla una organización mundial que establece determinados códigos como aceptables y también tiene que poder negociar con lo inteligible, que es tomar dimensión de esos datos, ¿no? De que ese 38%, ese 40%, esos 6 de cada 10 niños por debajo de la línea de pobreza, esa desocupación estructural, es vida y no es un dato que aparece en el contexto de una noticia, ¿no? Entonces, porque 44.000 millones de dólares da lo mismo cuando si son dólares o pesos, porque igual todo es una deuda, ¿no? Me parece que también la batalla cultural que en este tiempo, y por eso también la vigencia de la crónica, estamos dando es con la posverdad y con esa idea de la relativización de años de construcción, de teoría crítica, de mirada crítica sobre la lógica de un pensamiento positivista, ¿no? Entonces me parece que estos de nuestros referentes, muchos de ellos les voy a dar algún texto para que se lleven, son leerlos, releerlos, buscar cómo escriben, qué quisieron decir, cómo usan los adjetivos, cómo usan la puntuación, cuánto tiempo, cuántos renglones, cuántos caracteres utilizan, de qué manera incorporan los diálogos, de qué manera los ponen en juego en términos de la síntesis que pueden construir, también para dar idea de una situación, de un hecho, de un personaje. Muchos de ellos también escriben perfiles. Me parece que está bueno como recurso. A mí me sirvió un montón para poder profundizar también en la mirada que voy construyendo sobre mi propio quehacer profesional. A veces es difícil contar qué pasa en el Congreso y una que está hace 10 años ahí adentro y que vive como todos los días adentro de un edificio histórico pierde dimensión de lo que significa ese Congreso, ¿no? Y a mí siempre me gusta recordar, sobre todo cuando voy al Senado, y Pauli seguro también le va a venir en la memoria, hay un monolito y un pequeño señalamiento que muestra en definitiva, recuerda el asesinato de Bordaberna en el Senado de la Nación y cuenta justamente cómo había sido la situación, bueno, de un crimen atroz en el recinto del Senado, ¿no? Y cuando vos pasas por ahí te das cuenta que pasó todo por el Congreso, ¿no? O cuando te das cuenta que de repente hace 20 años estabas tirando piedras contra la puerta de ese lugar y ahora la estás viendo desde el lado de adentro, también un poco te flashea. ¿Y cómo contar eso en un momento donde hay negacionistas hoy en el Congreso de la Nación? Es muy complejo porque lo que una entiende como obvio y como algo que se cae de maduro está en tensión permanente, y es eso donde nosotros también tenemos que hacer hincapié para contextualizar lo que pasa. No es cualquier discusión la que se da, es una discusión en un contexto, en un lugar, en un tiempo determinado, y eso determina la vida hacia adelante. Acá viene la parte ya que quiero que entrarle fuerte porque es en definitiva para lo que me convocaron, y tiene que ver específicamente con algunos elementos que les quiero transmitir, de cosas que me parece que les pueden ser interesantes como referencia a la hora de pensar cualquier proyecto de crónica, sea gráfica, sea de audio o sea audiovisual. Hay como 3 elementos que son fundamentales, que tienen que ver con el manejo del archivo, entonces hay distintas dimensiones: la biografía, la historia social y el catálogo, en términos de los roles que juega cada cosa, ¿no? Pensando justamente que la crónica se nutre también del debate del cine documental, que es muy contemporáneo en
el inicio del siglo XX, en desarrollar también una forma de registrar lo que ha sido el desarrollo de la humanidad y el nuevo siglo, el siglo de las luces, la tecnología, están miradas sobre la ciencia. Entonces la idea también de catálogo como un concepto de enumeración de procesos, hechos, situaciones, objetos que dan cuenta de los momentos históricos, ¿no? No es lo mismo ver una filmación de, no sé, un hecho en la década de los 60, porque justamente la ropa, los muebles, la música, todo eso, la comida, un montón de cosas dan cuenta del tiempo y la época. Eso también se lo denomina catálogo y es un concepto que para mí me parece súper interesante porque nos ayuda a construir contexto, que es lo más importante que tenemos que siempre tener en cuenta a la hora de pensar justamente un proceso de trabajar desde la crónica, desde el periodismo narrativo. La biografía, obviamente, en relación a la historia particular, ¿no? Como un concepto que ayuda también a dar cuenta de tiempos y espacios específicos de el objeto de esa crónica, ¿no? Puede ser una persona, puede ser un hecho, puede ser una situación random. Lo que quiero decir es diferenciar entre la historia social y la biografía como espacios diferentes desde los que se nutre quien hace la crónica para poder dar cuenta de una historia. Eso es un concepto de archivo. Les voy a dar uno de los textos que tiene que ver con el cine documental. Lean sobre eso, charlen con sus amigos documentalistas, vean documentales sobre documentalistas. Ahí van a encontrar muchas cosas sobre los planos, sobre la escenografía, sobre la puesta de luces. Toda esa información es información que nos es muy necesaria a la hora de construir textos de periodismo narrativo porque son elementos que nos permiten dar cuenta de cómo transmitirle a quien nos está escuchando, a quien está viendo, a quien está leyendo, el contexto, donde sucede, las acciones, todo aquello que no son las acciones, todo aquello que no es un dato, todo aquello que permite imaginar qué es lo que pasa. Entonces, estas ideas quiero dárselas para que las tengan y para que las puedan manejar con tiempo y ir buceando en estos conceptos. Por otro lado, el testimonio. En relación al testimonio, 3 circunstancias para que las tengan en cuenta. Por supuesto, cada vez que vamos a hacer una crónica de lo que sea, buscamos fuentes, en general hablamos con gente que nos dé información. Para eso, cada entrevista tenemos que tener en cuenta estas 3 cosas para poder sacar la mayor cantidad de información posible en una sola acción, porque por ahí después no podemos volver a ver a la persona que nos dio ese testimonio para profundizar. Todos los datos que puedan conseguir, de qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, toda esa información de datos duros, si eran 5, si eran 10, si fue a la derecha, si fue a la izquierda, toda esa información de datos, buenísima, esa información que la anotan, que la registran, que la guardan como información. Por otro lado, la anécdota es algo que en general en los testimonios, la anécdota se utiliza como insert de la voz de la persona que está dando testimonio, porque es en el momento donde la persona que está siendo entrevistada deja de lado su posicionamiento previamente asumido y se relaja en el devenir de su memoria y encuentra algo que muchas veces lo pinta tal cual es a la persona o da cuenta de algo que en general no está previamente preparado, ¿no? O no está dentro del control que puede ser justamente la otra dimensión del testimonio, que es la opinión. ¿Sí? Con esta información, con estas 3 características del testimonio, la próxima vez que vayan a hacer una entrevista para una crónica, piensen en estas cosas a ver si les sirven como forma de incorporar luego la voz de alguno de los protagonistas. La opinión funciona más que nada también como datos, como información contextual, ¿no? En definitiva, te permite a vos tomar dimensión de cuál es el posicionamiento, qué opinas sobre algunas cosas, o por cuál es la línea de la persona que estás testimoniando. Pero en la anécdota se dan la característica justamente que al ser una búsqueda en la memoria de un proceso que más o menos tiene que ver con un hecho
objetivo, que no está mediado por una opinión, en general, mucho más desnudas las personas y más claramente las características de su forma de ver el mundo, en definitiva. En general también las anécdotas sirven para hacer, como les decía, testimonio. Muchas veces de ahí sacamos mejores reflexiones que las que por ahí es la respuesta a una pregunta, o cuando le preguntas qué opinas de tal cosa y se explaya. Y en la política muchas veces nos pasa, y Pauli puede dar fe, que es ahí donde te dan todo el discurso armado, pero cuando le pedís una anécdota, ahí las dejas un poco por ahí pisando el palito. El otro elemento que quiero que les quede en la memoria, se les paso así rápido, pero bueno, después se van a dar cuenta cuando les vaya cayendo la ficha y cuando lean, les va a servir. Por ejemplo, esto, antes de pasar al cronista. Cuando lean los textos que les dejo, fíjense qué información aparece de la historia social, qué aparece en términos de catálogo, con estas ideas que yo les planteaba, de enumeración de características, objetos, sujetos, situaciones que dan cuenta del contexto, y qué de la biografía. Y lo mismo con los testimonios, qué es dato, qué puede llegar a ser una anécdota y qué es una opinión. Así van ejercitando y les es más fácil incorporarlo después con el tiempo. ¿Andan bien hasta ahí o voy muy rápido? Alguien que me diga. Pues ya se apagó todo. Hola. ¿Se cortó? Joya. Ahí van poniendo. Vamos bien, vamos bien. Perfecto, Armin. Bien, gracias a la asistencia. Bueno, concentrémonos entonces en el cronista. Le cronista, vamos a decirle, para tener un lenguaje mucho más certero. El cronista es una figura, un elemento de la crónica. No tiene que ver con la autoría, una relación directa del cronista con el autor. Tiene una relación de complementariedad muchas veces. En general es un personaje dentro de la crónica, y muchas veces es un personaje a lo largo de una serie de crónicas o una serie, claramente. Y es muy interesante también ir viendo cómo se construyen esos cronistas, porque nos ayudan a pensar también lo que hacemos cada uno de nosotros o nosotros. Tenemos algunas figuras que yo las caractericé así también porque me parece que son piolas para los textos que les voy a compartir, que tiene que ver con el cronista errante, el cronista en fuga, cronista fóbico, sacrificial, el que tiene el nosotros inclusive, y también el antihéroe. Son como estrategias para entrar a los textos y también como una forma de quienes son autores de refugiarse en un lugar un poco más seguro, me parece, ¿no? Porque en definitiva, como es un personaje y como en la crónica está ese cruce entre literatura y periodismo, donde hay un pacto de verdad y un pacto de que la información son datos reales, que no hay ninguna invención, lo que hay es una forma de contarlo diferente, recurriendo a las estrategias y a las construcciones que ya las audiencias vienen a siglos también como entendiendo y contando su vida, ¿no? Las crónicas y todos los textos que van a leer les van a hacer resonar con muchos de las novelas, de los cuentos que han leído, bueno, los mismos autores que hacen sus crónicas y también son autores de cuentos mayoritariamente, ¿no? Entonces me parece que ahí la clave está en buscar qué tipo de cronista sos vos y qué tipo de cronista querés construir. Acá son algunos ejemplos, cada cual, no es que cada cual construye su tipo, no hay un tipo de cronista por cada cronista. Hay estilos de cronistas, ¿no? Están estos que son más errantes, que están todo el tiempo exponiendo las peripecias para llegar justamente al desarrollo de la crónica, los problemas que tuvo, que fue para acá, que no encontró, que tuvo que ir para allá, que entonces ahí se chocó con fulanito, que le dio un dato y ese dato. Bueno, un poco a lo Walsh en Operación Masacre, ¿no? Así como medio que no sabe cómo, pero llega un dato y a partir de ahí desarrolla. Pero bueno, esa construcción que hace Walsh en la introducción de Operación Masacre es esa idea del cronista errante que
la realidad lo topa con un dato y que el dato es una historia y que la historia es una vida y que la vida muestra la desigualdad y la violencia. Todo lo que veníamos diciendo. Entonces es un personaje interesante. Justamente el que va en fuga es el que persigue al personaje en su recorrida. Les voy a compartir un texto hermoso de Lisitra, de Josefina Lisitro, que hace sobre una piba chorra que es espectacular y que es así, en fuga. Como se llama Pollita en fuga, justamente, o seguro lo leyeron, y si no, la van a poder leer. Y está buenísimo porque también construye ese personaje justamente de perseguir la vida tumbera y hacer toda esa, digamos, esa empatía donde vos la amás a la piba y querés que esté todo bien y que no vaya presa y que justificas absolutamente todo lo que hace, ¿no? Entonces también ahí hay como esa lógica de la empatía, que es una construcción, porque bueno, es un texto para la Rolling Stone, también tiene que ver con dónde fue publicada. Hay otro que tiene que ver con este tipo de cronista más fóbico, que también se construye desde la duda constante sobre la posibilidad concreta de poder cumplir su objetivo, o esta idea de que lo que escribe lo pone en duda todo el tiempo y se interroga una y mil veces y nunca termina de definir, pero bueno, también vos te quedas enganchado en ese pensamiento, que es también una de las claves de la crónica. No se los puse acá, pero lo van a ver también en los textos que les paso, que tiene que ver con otra de las dimensiones importantes de la crónica, que es el monólogo interno, ¿no? Esa instancia donde el propio cronista reflexiona sobre su acción y sobre la importancia de su trabajo en definitiva, de lo que está haciendo, qué es lo que lo llevó hasta ese lugar, y lo pone en juego como una interpelación que le hace la propia realidad, el territorio donde fue a buscar la información. Estos otros que puse acá abajo son interesantes también porque son muy contemporáneos. El sacrificial les va a sonar porque es muy ese periodismo que muchas veces hemos visto, que es el que se pone en el lugar del otro, ¿no? Que se arriesga, que va a estar ahí, como... Bueno, también muy de los 90. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer radio, bueno, un poco más profesionalmente, o sea, por los 90, y hacíamos los grupos de corresponsales, estaba en Indimedia y empezábamos a armar todo lo que tenía que ver con los cronistas y las agencias de noticias comunitarias, y todos cubríamos los piquetes, los cortes, que era algo que estaba fuera de la agenda antes de los 90, ¿no? Que todo eso era... Bueno, como se podía, no había internet, entonces era todo mucho más difícil y no podías tener un grupo de WhatsApp porque no existía, y las redes comunitarias no tenían teléfono, muy pocas tenían, así que era difícil. Pero sí, con las redes de radios armábamos las organizaciones de corresponsales. Bueno, el noticiero de Farco tiene muchos años, así que ahí también hubo una experiencia muy similar. Y mucho de esto de estar ahí como en la línea de fuego y el José de Ser, que éramos todos un poco en esa época, para los que no nos conocen lo googlean, era como esa idea del periodismo, del cronista sacrificándose por conseguirlo, o hasta el Everest a conseguir su nota. Y por otro lado, este es muy importante, ¿no? En nosotros inclusive, porque tiene que ver con hablar desde la comunidad. Es un tipo de cronista también que es complejo, en términos sobre todo de pensar el periodismo narrativo, porque la subjetividad en el periodismo narrativo es una de las claves, lo que te va pasando a vos mientras también escribís o vas contrastando con la realidad. No es que tenés que ir contando como un diario íntimo, no quiero decir eso, quiero decir que es el sujeto que se transforma mientras hace la crónica, ¿no? Vos te estás transformando porque te estás contrastando con algo que sabías que existía, pero lo estás viendo a flor de piel, ¿no? Y vas viendo la humanidad que hay atrás de todo eso. Entonces, ese nosotros inclusivo también es un recurso que se utiliza mucho en el periodismo, en las organizaciones sociales, y también se usa mucho en los procesos donde hay colectivos altamente discriminados y estigmatizados, ¿no? Entonces, cuando hay una periodista travesti o cuando hay una militante travestis como Diana Zacayán, que además escribió muchas crónicas sobre los travesticidios que se daban allá en el 2005, 2008, que estuvo participando en el Teje, el primer diario travesti del mundo, de Latinoamérica, que hizo
con Marlene Guayar ahí y con Paula Viturro ahí en el Centro Cultural Ricardo Rojas, y que son crónicas. Ahora después les voy a pasar links si las leen, porque están buenísimas también. Hay cronista, nosotras inclusive, pero también hay cronista en fuga y es muy, muy lindo como escribe. Así que me parece, ahí estaba la María Moreno formando a las compañeras, a Diana en particular, para que también pudieran contar desde esta perspectiva, ¿no? De construir una cronista travesti en ese sentido, que cuenta lo que le pasa a su comunidad, ¿no? Y no siempre el recurso es hablamos de todos, es un recurso que se usa en algunas dimensiones. Hay que conocerlo y saber cómo opera y también el efecto que puede generar. La crónica en general justamente es la voz de alguien, en definitiva, ¿no? Alguien que fue a hacer ese trabajo. Pero también si pensamos en las crónicas radiales o en las crónicas audiovisuales, ahí podemos apelar a una dimensión diferente al lenguaje, porque ya sabemos todos que no es un periodista que se va con su cámara como era en los 60 y se iba a Pino Solanas con la cámara y grababa y filmaba. Ahora hay un equipo de producción, hay un equipo de exteriores, hay sonido, hay foto fija, hay como un montón de gente trabajando en documental, y hay nosotros inclusive hoy también que construye textos mucho más polifónicos, ¿no? No por la construcción de quienes van a dar sus testimonios, sino de quienes están observando el fenómeno o lo que quieren narrar. Y a mí me encanta porque es el cronista antihéroe, obviamente. Ahí hay referencias increíbles y muy interesantes también que se pueden compartir, pero tiene que ver con esta idea de hacer el antihéroe, el alter ego de quien está contando la historia, ¿no? Entonces todo le sale mal y esas dimensiones también ponen ahí como una reflexión y una mirada en torno a que en definitiva el protagonista no es quien hace la crónica o el cronista, sino lo que está tratando de dar cuenta, ¿no? Pero bueno, también son herramientas que sirven y que cada cual tiene que construir su cronista. Hay varios más, pero bueno, en ese sentido ir leyendo a quienes son nuestras referencias para ver también qué tipo de cronista se pone en juego, ¿no? Si es un cronista también sabiondo, como si fuera un sabelotodo, como si fuera pitufo vanidoso, como es, no era pitufo vanidoso, me olvidé el nombre. Pero bueno, como era justamente el pitufo de los anteojos, que va y te baja línea todo el tiempo, ¿no? Que eso también es muy común en una dinámica donde no se puede poner en juego, en definitiva, el rol social del periodismo, ¿no? Me parece que ahí también hay estrategias que se pueden discutir, pero por otro lado hay mucho desconocimiento y hay, bueno, una fascinación por las luces de los estudios que a veces pierde de vista lo que se está contando y cuál es el rol en definitiva de esa crónica. Y esto es algo que les traje, creo que ya es lo último, para después, bueno, encontrarnos y vernos y charlar un rato. Tiene que ver con algunas estrategias de autoedición, dos cosas que quiero que les quede como en la mente y que lo puedan usar, que uno tiene que ver con el microorden. En general, te dan ganas de escribir o de producir una pieza y haces algo larguísimo y después no sabes cómo cortar porque tienes un montón de material. Bueno, con eso, este microorden lo que te permite hacer es pensar en estos tres elementos que van de la mano. Primero, identificar en cada oración la palabra más importante, palabra principal, algo que sea porque es, no sé, una palabra extraña o extravagante, o porque es la que sintetiza bueno, el objeto principal, el sujeto, lo que sea, el verbo, pero encontrar. Siempre hay una que es la principal. Y después pensar que la escritura, no tanto así en los guiones, pero bueno, ahora que hay muchos guiones de podcast que son también de misterio, me parece que puede funcionar también interesante, puede servir, pero la autoedición también me parece para la construcción de un guión narrativo puede ser interesante, que la fuerza siempre recaiga al final de la oración para que las personas quieran seguir escuchando o leyendo, ¿no? O sea, que no digas lo más importante al principio de la oración, sino que pongas lo más fuerte al final para que se enganche con otra cosa y así haga ese efecto encadenamiento. Y no tener miedo a eliminar los excedentes.
hay muchas veces que usamos muchas palabras para decir una cosa, entonces una vez que terminamos nuestro texto, sea guión narrativo para un podcast, para un video, o sea una crónica para gráfica, hagamos esta revisión, encontremos en cada palabra, en cada oración, en cada frase la palabra principal, reordenemos y que la fuerza de la idea recaiga al final y veamos cuántas palabras nos sobran, ¿no? En general siempre podemos sacar 2 o 3 palabras y sintetizarla en una, o sacar 2 o 3 palabras que estén de más y que puede ser muy rimbombante pero que no le hace el sentido. El ritmo de un texto va más en la cadencia que se construye justamente con el encadenamiento de frases e ideas que en lo florido que puede ser el texto, ¿no? El barroco y la crónica están medio como contrapuestos en este tiempo, sobre todo de esta crónica más moderna. Y por otro lado, esto, que creo que sí es lo último, que es la dimensionalidad, que son dos estrategias que les van a servir para la escritura, que tiene que ver con, por un lado, la dimensionalidad corta y la dimensionalidad larga, con las cortas distancias y las largas, palabras claves más allá, más acá, arriba, abajo, usar todos estos conectores que nos ayudan a darnos mucho más de dinamismo, que muchas veces no nos damos cuenta que las tenemos tan a la mano. Me parece que son permiten dar esa idea de descripción de un ambiente donde sucede un hecho, donde se da una entrevista y quiero ponerlo en valor, y en una frase corta o en 2 oraciones puedo, usando algunas de estas palabras, dar cuenta de situar a quien me escucha o a quien me está leyendo en tiempo y espacio. Y la dimensionalidad de larga distancia tiene que ver con esto, de otras ideas parecidas, ¿no? A tantos metros, a tantas horas de viaje, a tantos kilómetros, de este lado de la frontera, del otro lado del océano, hacia el sur, en el norte. Esto me faltaba, perdón, ese es el último. Los elementos no narrativos, que son cosas muy importantes. Estos 4 elementos quiero que los tengan en cuenta porque les van a servir para poder desarrollar mejor sus crónicas y también pensar cuando las tengan que hacer escuchar a otros, cuando están haciendo las pruebas de un guión, por ejemplo, para un podcast. Siempre la observación es algo muy importante. Cuando vas a hacer una entrevista tenés que buscar cosas, ver cómo son los gestos, qué tiene en la casa, de qué color, qué cosas está leyendo, si está comiendo, si, cómo, no sé, cómo es su forma de moverse en el ambiente. Todas esas cosas de observación ayudan mucho siempre, porque cuando vos después tenés que reponer la información y necesitas hacer una transición entre un párrafo y otro, entre una idea y otra, entre una escena y otra, bueno, es muy complejo a veces, no tenés elementos y no puedes mandar fruta, porque es crónica, no es literatura, es crónica. Entonces, estos elementos te ayudan siempre. Si interrumpió a alguien, si, no sé, tiene un tic y agarra la lapicera y abre y cierra, o hace tic-tic, o fuma mucho, o agarra el pucho y lo manosea para tener algo en la mano, qué sé yo. Todas esas cosas sirven siempre porque ayudan a quienes están leyendo o escuchando a ubicarse y tener más idea de quién es ese personaje, ese sujeto que uno no conoce. Cuando ves el documental de Carrascosa, de María Marta García Belsunce, hay muchas escenitas así que usa obviamente soporte audiovisual, que es poder mostrar las manitos y qué sé yo, pero ahí yo les diría que la música sería clave, obviamente, y bueno, la ambientación de los espacios, ¿no? Y eso sí tiene que ver con justamente esta idea de observación. Otra cosa tiene que ver, que es muy importante como elemento narrativo, el hilo del relato y cómo ir construyendo una continuidad en el relato y que después de 10 minutos de episodio de podcast no nos hayamos perdido en la historia, en el relato. Eso es fundamental porque hay que organizar la charla, en definitiva, la entrevista, la nota, de una manera, o la crónica que pueda darle continuidad a quien está leyendo, siguiendo, y pueda no perderse, ¿no? Que es lo más importante. Y para eso el hilo del relato, lo más importante es ir buscando algunos elementos, algunas palabras, algunos conceptos que permiten ir abriendo como subtítulos dentro de la nota. Cuando uno construye, no sé, la historia de reconstruir
crimen o tiene que reconstruir una sesión en el Congreso, por ejemplo, para ir a algo que no sea una crónica policial, y tenés que contar, no sé, 3, 4 cosas que pasaron. ¿Cómo vas conectando esas frases, ¿no? Que te queden justamente en una continuidad que permita desarrollar algunas de las situaciones que vienen después, cómo ir encadenando? Bueno, hay que pensar en frases que sean cortas, que permitan reabrir otra de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, la sesión del el presupuesto, que estuvieron 15 horas discutiendo, y cuando tenían que cerrar el debate, que iban a ir todos hasta a votar para que vuelva a comisión, Máximo Kirchner dijo que estaba Vidal, que era cómplice del endeudamiento, y se ofendieron los del radicalismo, los del PRO y los de la Policía Cívica, y dijeron, bueno, ahora no votamos nada a favor y vamos a votar en contra, y no hay presupuesto. Contar esa historia, que tiene varios sujetos, que tiene varias escenas, que son simultáneas, hay que primero armarse un pequeño esquemita de lo que vamos a poner en relación para que sea entendible, ¿no? Porque si no lo estás viendo o no sos periodista parlamentaria, te perdés de toda esa rosca. Entonces hay que encontrar justamente palabras, frases que sean muy cortas, que nos permitan ir de manera sencilla abriendo la complejidad de los debates que van a venir a continuación. Eso es fundamental al inicio de cada párrafo, porque lo que nos permite es que la persona que está escuchando, que está leyendo, ingrese, digamos, a una situación, a una escena o a una parte de mi crónica de manera mucho más fluida y menos enreverada, ¿no? Es una manera de darle la oportunidad justamente de ir ingresando de una forma más, podríamos decir, natural, y poder ir guiando un poco la lectura. Eso es importante a la hora de plantear el esquema que te hagas de la crónica que estés planteando. Y por otro lado, también otra de los elementos que son no narrativos, pero que sirven muchísimo, son las enumeraciones subjetivas, que tienen que ver principalmente en el momento de la entrevista con preguntas del tipo, no sé, decime los 5 lugares del mundo que más te gustan, ¿no? O decime los gustos de helado o la comida que te recuerda a tu infancia, que son momentos donde también, similar a lo que les contaba antes, ayuda a que la persona, como las anécdotas, ayuda a que la persona pueda dar cuenta de varias cosas, de sus sentimientos más profundos, de una manera que nos pinte también un poco más ampliamente la característica de nuestro entrevistado, nuestra fuente, porque las fuentes también son sujetos importantes para la construcción de la información en la crónica. Y sí, ahora por último, el humor lo puse porque las crónicas, algunas que les voy a dar, van a leer que son divertidas y que también poder apelar al humor, no tenerle miedo, no salirnos de la solemnidad, entender que la solemnidad es un discurso como si fuera elevado y que nos va a dar prestigio. Bueno, realmente lo que tiene de clave la crónica, al ser una intersección entre periodismo y literatura, apelar al humor y hacer el ejercicio de poder incorporar humor cada vez que podemos en nuestras crónicas periodísticas es importante, porque le va a dar dimensión de humanidad también en las cosas que pasan, ¿no? Son cosas terribles las que nos pasan y las que nos tocan también muchas veces dar cuenta. Hacen muy mal a la gente que queremos, a nuestro pueblo, pero también a nosotros, digamos, nuestros amigos, todos nuestros entornos más pobres. Entonces, todo lo que pasa es terrible, en definitiva, pero el humor es una herramienta que es un código, en verdad, que todos conocemos. Es un código que nos es común y que también nos permite establecer diálogos con sectores, con personas, con sujetos con los que no hablamos habitualmente. Y además nos diferencia justamente de aquellos que son la hegemonía y que intentan ponerle a todo un tinte macabro y deshumanizado, ¿no? Y en el humor, por más que se estén diciendo cosas terribles, muchas veces
es una forma de canalizar tanta violencia. Así que, bueno, eso es todo. Voy a dejar de compartir. Ahora sí tienen que prender toda la cámara. Bueno, llegué para la segunda foto, por lo menos. Ah, bien. Bueno, ¿quieren comentar algo? ¿Alguna duda? Yo mientras les voy pasando las cositas así, vamos compartiendo algo que no hayan entendido, algo que quieran decir, aportar, abierto. Yo acá, buenas noches. No sé si me escuchan bien ahí, si me ven, porque no estoy viendo mi cámara. Pero no te veo. Bien, no sé qué le está pasando entonces, porque tengo habilitada la cámara. Bien, ¿Tu nombre? Jeremías, perdón, yo soy de San Juan. Empecé a trabajar hace poco en un medio digital, en un diario digital. Vengo ahora como medio trabado igual con mi jefe. No estoy activo ahora puntualmente, pero hace un año y medio aproximadamente que estoy trabajando en medios, en lo que es radio y diario. No tengo formación, no estudié la carrera, pero sí siempre me gusta el periodismo, comunicación, así que decidí meterme en esto. Y puntualmente sobre este tema, quería consultar en qué punto o en qué medida se le puede poner realismo, digamos, el hecho en sí, y cuánto de ficción. Digo, si se puede ver eso de cuánto de ficción le podemos poner y cuánto le quita veracidad. Eso, ¿no? Digo, con mucha ficción, ¿cuánta veracidad le quita? No, la ficción, no hay ficción. No es ficción lo que ponemos. Lo que ponemos es recursos literarios, no es ficción, es una forma de contar. Vos lo que tenés que hacer es reconstruir lo más fielmente lo que pasa. Tenés que acceder a la información que te pueda ayudar a dar cuenta de lo que sucede. Entonces, vos cuando contás, por ejemplo, ¿no? En el Congreso, yo les puse ahí también lo del cohete a la luna porque en el Congreso tenés que contar una reunión que sucedió donde vos no estuviste, la tenés que reconstruir con tus fuentes y vas llamando a distintas fuentes y te van contando. Entonces, entre todas las cosas que le preguntas es, che, ¿y vos al lado de quién te sentaste? ¿Y quién estaba enfrente? ¿Había una mesa? ¿Tomaron un café? ¿Comieron algo? Con los que tenés más confianza le preguntas más cosas. Con los que tenés más confianza, bueno, tiraste el lance, porque no te contestan. Pero preguntás esas cosas también. Entonces, cuando vos contás en la prueba, decís, bueno, fulanito llegó, estaba reunido con menganito y justo pasó no sé quién a saludar porque había ido a ver a no sé quién. Y lo reconstruís ahí y decís cómo es el salón. El salón lo describís como se describe con cualquier novela, un salón señorial, por ejemplo. Que eso lo encontrás en la información que hay sobre el edificio del Congreso, ¿no? Pero las personas las ubicás, decís, bueno, en un salón donde entran, en general se reúnen 70, había solo 5. Estaban este y este. Este se sentó al lado del otro. Hablaron y compartieron. Sabrán, y ahí. Entonces, vos contás eso, pero tu narrativa está hecha a mano a todos esos recursos, pero no hay ficción, es todo verdad. No, igual no importa, lo que quiero decir es, no es un debate sobre la ficción, es un debate sobre cómo facilitamos el acceso de las masas populares a la información que en general es encriptada y está vedada. ¿Cómo hacemos popular algo que parece dificilísimo? ¿Cómo le damos, y no le decimos, doña Rosa, compra en la esquina, es como tu casa la economía? No, señor, pero como mi casa funcionaría perfecto. No es así, digo, esa es la trampa también de la hegemonía. Hay un discurso sobre qué es el periodismo, y qué es la veracidad, y qué es la objetividad. La crónica y la narrativa, sobre todo el periodismo narrativo, lo que viene a discutir es, acá es realidad, lo que hablamos es todo verdad, todo pasa. Ahora, ¿cómo te lo cuento? Ahí yo voy a hacer mano de todos estos recursos para que vos no generes, para que puedas empatizar. Ahora cuando les pase Pollitos Pollita en Fuego, ahí la compartieron. Es como, vos decís, no quiero presa a esta chica. Y es una asesina, ¿entendés?
¿entendés? Esto quiero decir, o Pablo Escobar, ves la serie de Pablo Escobar, decís, o Narcos, no sé si vieron Narcos, la serie mexicana, que cuando explican cómo se inventa, cómo se empieza a producir marihuana nuevamente en la década de los 60 en México. Es decir, a este pibe hay que darle el premio Nobel por lo que hizo, por cómo hizo crecer plantas en medio del desierto. Bueno, no. ¿Entendés? Es una organización criminal, asesina, no es eso. El recurso narrativo es porque hay sujetos. Nuestro trabajo es cómo contamos las cosas. Hacemos uso de nuestra imaginación para contar las cosas. Nosotros lo que hacemos es usar todo lo que aprendimos en la literatura, todo lo que analizamos de las figuras, de cómo escriben los mejores escritores del mundo y escritoras, y cuando contamos algo, hacemos uso de esos elementos. Hacemos uso de las metáforas, hacemos uso del catálogo, hacemos uso de la descripción, hacemos uso de estas herramientas que yo les contaba, el más allá, el más allá. Describo el lugar, no digo tras bambalinas, hablaron. ¿Qué es tras bambalinas? En el Congreso, por ejemplo, lean las notas del Congreso. En general, bueno, hay oficinas, se juntan de una manera, están en una reunión, hay unos que rosquean asá, pasa todo de esta forma. Bueno, todo eso son recursos narrativos. Si vos decís solamente que se juntaron y no resolvieron nada, la gente pasa la noticia. Si vos ponés picante en términos de cómo era el lugar, qué pasó, quién llegó primero, qué suspicacias, quién hizo silencio, eso generó un clima y decís, bueno, wow, ¿qué pasó? Y ahí está la clave. Ahí Mariela Alejandra quiere hacerte una pregunta también, no sé por dónde está Mariela, son muchos noches. Hola, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Tengo problemas con el micrófono. Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, yo soy de Comodoro Rivadavia. Mi pregunta es sobre todo lo que tiene que ver con la crónica narrativa, la escrita, ¿no? Que a veces, ¿cómo respetar el género de alguna manera contra esto de que esta tendencia por ahí que encontramos que la gente no lee, ¿no? Entonces a veces tenés que luchar entre el contenido y lo que la gente quiere consumir aparentemente. ¿Cómo haces con eso, no? Bueno, porque una crónica es una crónica, o sea, como completando por ahí lo que consultaba el compañero. Es describir una escena, es darle algunos de ciertos detalles que como si se atrape al lector. Y a veces pasa que, bueno, que antes en la primera clase se hablaba, ¿no? De que, bueno, menos es más y que a veces hay que escribir menos para que la gente lea. Bueno, como que a veces uno se encuentra con esa lucha interna de cómo lograr el contenido, el equilibrio con el contenido, el tiempo y todas esas cosas. Hay crónicas que son de largo aliento, que son largas, que son de muchas hojas. Hay crónicas que son cortas. No tienen que ver con la medida. Sí, hay una crisis de modo de consumo de los medios de comunicación, es también producto de la profundización del capitalismo, ¿no? Y esta hiperconectividad, estamos todos leyendo mucho, poco, como estamos leyendo todos muchas cosas de poco tiempo, digamos, ¿no? Entonces también ahí hay una dinámica que es compleja, pero también es verdad que está lleno de público. También es verdad que un poco lo que quería también reponer de lo que estaban charlando antes, lo poquito que escuché, que comentaban, bueno, es difícil construir medios comunitarios alternativos, primero porque están estigmatizados como precarios, como pobres, como poco profesionales. Entonces es como también una lucha contra el estigma lo que hacemos, ¿no? Es como doble trabajo, no solamente desestigmatizar, sino también construir nuestra propia información, nuestra propia verdad. Entonces me parece que hay un trabajo ahí que hay que entender en la disputa en la que estamos. Público está lleno, sí, es verdad, la gente lee solo lo que tiene muchos clics, también es verdad, pero lo mismo pasaba antes con otras cosas, digo, ¿no? Ahora lo vemos en el clic, pero antes también pasaba con las tiradas de las revistas. Si había determinada pluma, se leía más, si había determinada menos gente famosa, se leía menos. Bueno, más allá de eso, me parece que sí, también la discusión está en justamente cómo le vamos incorporando, cómo vamos construyendo nuestros cronistas, cómo vamos apostando a recuperar un periodismo que sea
desde la crónica, que es un periodismo que esté atravesado por contexto, que esté inserto en debates sociales y que esos debates sociales puedan también ser puestos a discusión con la sociedad de una manera menos bruta, o menos burda, menos de cortar y pegar, ¿no? Con un poco de agregado de valor. La crónica es valor agregado del periodismo, en definitiva. Es leer un montón, es encontrar un montón de fuentes y sintetizar en pocos minutos, en pocos renglones, de una manera linda, que sea fácil de entender, que no sea rebuscada, sintética, con esto de menos es más, siempre menos es más, porque las personas estamos haciendo muchas cosas, nuestras audiencias hacen muchas cosas, están bombardeadas de información. No es el mismo momento en que Walsh escribía Operación Masacre y lo sacaba en fanzine, y menos aún las crónicas de José Martí desde Francia, cuando La Nación se leía durante todo el día en un salón. No, estamos todos esclavizados por el telefonito, con la posverdad dando vueltas por todos lados, con un ataque feroz de las corporaciones contra el derecho a la comunicación. La crónica resurge desde la resistencia. ¿Quiénes son nuestros referentes de la crónica en Argentina? María Moreno, Cristian Alarcón, Tomás L. Martínez, la gente a la que, bueno, se cagó de hambre, literalmente, y se caga de hambre hoy, y hace sus propios proyectos. O muchos más otros, no digo ellos, no sé, Leila Guerriero ahora está ganando unos pesos, por suerte, con los libros, porque se publican en todo el mundo, pero digo, también es parte de una realidad. Entonces, hay una disputa también con un mercado concentrado que vacía todo lo que hacemos y que me parece que la apuesta de este taller justamente es recuperar esas tradiciones, ¿no? Es inscribirnos en una disputa social que tuvimos ahí un atisbo y lo recordamos el diciembre pasado, se cumplieron 20 años del 19 y 20, que es un poco emergente de todo esto que estamos viviendo hoy, que hoy nos preguntamos otras cosas. En 2001 no teníamos ley de medios, no había ningún debate sobre los medios y la gente le creía a Clarín. 20 años después, no. Con mucho trabajo, ¿no? Socialmente. Más allá también de que gobiernos decididos a dar esas discusiones, tomar nuestras reivindicaciones. Las madres de Plaza de Mayo tuvieron históricamente un periódico y han tenido una radio y un canal de televisión. Digo, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, la propuesta, me parece, es un poco apostar a que hay una tradición a la que también le debemos un poco de, aún hoy, me parece, darle el lugar que corresponde, ¿no? Sigue siendo un lugar marginal la crónica. Sigue siendo. Entonces me parece que hay que reivindicarla, porque también es nuestro periodismo militante, es nuestra experiencia de periodismo militante. No sé, qué sé yo, las crónicas de Alarcón, si me querés quererme trans, o las de cuando me muera me toqué en cumbia, son parte de sus crónicas que hizo para Página. Parte del trabajo inicia ahí, entonces también me parece que es esa, los 90, los pibes, la droga en el barrio, la masificación de la pobreza y el neoliberalismo, ¿no? Entonces, esto me parece que también apuesta, me parece esta propuesta que hacen los compañeros que nos convocan acá, más que nada a no perder de vista justamente el momento histórico en el que estamos. Acabamos de cumplir, recuerden, 20 años en 19-20, es otra etapa de la Argentina, tenemos por delante un proceso duro de combate en términos comunicacionales con la derecha que se apropia de nuestras propias historia y niega y pone en igualdad de condiciones como al Videla y al Che Guevara, ¿no? Y dice que son genocidas ambos. Entonces me parece que estamos en un momento crítico. Por eso es un buen momento para la crónica, porque la crónica apela también a un sentido del periodismo comprometido con su tiempo y comprometido con una forma nueva o distinta, alternativa de narrar. No es ficción versus datos. Es datos para que los entiendas. Porque yo me pasé horas analizándolos y te lo cuento de una forma que lo puedas entender. Y te digo cómo se gesta todo eso. También me parece que eso es
algo que tenemos que recuperar porque, bueno, vemos cómo las operaciones mediáticas es tirar fruta una tras de otra. Entonces, las compañeras, yo la conozco a Pau y algunas otras que también he visto que están ahí, pero con Pau compartimos periodismo feminista hace muchos años y es muy duro también ver cómo se degrada un proceso que nos ha llevado por lo menos 30 años de debate en los medios de comunicación, tirando fruta o mostrando imágenes que no corresponden o dando a conocer datos sensibles, ¿no? Cuando no hay ninguna sensibilidad, ninguna subjetividad y no hay ninguna empatía con las víctimas. Entonces me parece que es un momento donde, bueno, la corrección política, por un lado, las fake news y las operaciones mediáticas llevan a reflexionar sobre el rol de los medios y cómo nos diferenciamos. Y me parece que tenemos capacidad de trabajo y experiencia militante y sensibilidad como para hacerlo, así que es la propuesta. Ahí Eduardo Dominio te quería hacer una pregunta también, vamos, y Pablo García también había dicho que quería hacer una pregunta, pero no sé, vi que abandonó la sesión, así que pasamos con Eduardo y luego iremos ya un poco cerrando, a menos que se quieran quedar hasta más tarde. Yo más que pregunta es agradecerle a Amanda porque todo lo que ella nos dijo de los conceptos lo trató de llevar a que nosotros lo entendamos de la mejor forma. Por eso decía ella usar mucho la literatura y todas esas cosas, porque de esa forma fue lo que nos explicó. Yo, la verdad, no sé mucho de comunicación. Es más, yo tengo un tiro en la cabeza, soy técnico electromecánico, hago páginas web y estudio periodismo, o sea que nada que ver, son tres cosas diferentes, pero al escuchar de esta forma, yo cuando me metí en lo que es investigación periodística y todo eso, lo hice mucho en el colegio, buscando información, moviéndome, algo que decía ella, Amanda, que yo tengo es la memoria fotográfica, o sea, yo te veo en un lugar a vos con 2 o 3 personas juntas y me acuerdo de las 3 personas y eso es bueno, y de qué forma nosotros podemos comunicar al otro y a quién queremos llegar, porque algo que yo escuchaba muy atento a ella es, si vos le decís a la gente que detrás del Congreso hay 4 oficinas donde se juntan a charlar sobre cierta y cual y qué otra cosa, y vos no entendés nada, decís qué oficina, qué lugar, entonces vos decís, no, están escondidos atrás de la cortina, entonces ya queda mejor, más hay sentido detrás de la cortina, entonces vos ya entendés mucho más. Que yo me conozco el Congreso porque he ido muchas veces y me gusta, pero a la gente hay que llegarla por donde le importa también, porque no le importa saber que hay 3 oficinas detrás, sino que le importa saber qué están haciendo. Entonces ese es el ejemplo muy importante que dio ella y te agradezco mucho el tiempo que te has tomado, ojalá que siga esto. Y otra de las cosas que quiero decir es que me siento muy cómodo teniendo esta charla con ustedes porque la mayoría son compañeros y eso me hace sentir más cómodo. Y otra de las cosas es que aparte de ser compañeros somos un poco críticos de lo que está pasando porque a 2 años del gobierno que tenemos todavía no derogamos el decreto de Macri sobre la ley de medios. A 2 años de este gobierno se fusionó Clarín con personal y cambiamos toda la empresa. A 2 años todavía no tenemos una solución de trasfondo sobre la comunicación, siglo XXI. Todo sale por internet, como decíamos en la clase anterior, y todavía no tenemos una ley fuerte que, no que controle, usar la palabra control a veces es media chocante, pero sí saber lo que pasa en el internet, o sea, qué pasa en los ciberlugares. Y poder haber un derecho a réplica y que nosotros nos ayuden. O sea, en serio me siento muy agradecido por esta clase, espero que podamos seguir teniéndolas. Y más que preguntas, era agradecimiento a vos que te tomaste el tiempo para poder darnos esta majestuosa charla. Gracias a todos los presentes. Gracias por la de majestuosa. Estoy tratando de compartirles. Si no les puedo compartir, ahí después seguramente hay un mail, ¿no? Donde comparten el material para que se los manden. Sí, hay un chat.
WhatsApp. Dale, porque están no sé todos. si se abre. Ahí les mando. Y Una opción sería, bueno, perdón que vuelva a abrir de vuelta, nosotros tendríamos que usar Telegram porque la información en Telegram entra más pesada y no hay límites como WhatsApp. Claro. Yo creo Es que verdad. yo uso Telegram hace mucho tiempo, aparte Telegram es ruso, o sea. Ah. Bueno, no sé, ¿tienen alguna duda más? no sé si alguna pregunta más de alguna. Miren que tiene un montón de cosas Amanda para... Otra vez yo, sí, la última. No, anoté como, le dejaba tareas a los grupos que habían organizado. Como que me parece que estas capacitaciones así re express con tips, re garpa, porque ponele, yo soy comunicadora social y la verdad que todo esto me sirve mucho más que estar horas y horas haber estado sentada en bancos de la universidad. Creo que eso colabora mucho y porque en muchos medios también la tarea periodística no la hacen profesionales de la comunicación. Entonces el saber hacer con cosas más técnicas, quizás como el tema de la escritura o esto específicamente del periodismo narrativo, suma una bocha y pensaba así como, ¡ay, mis compañeros, ¿por qué no están acá? Como que me parece que están buenísimos estos talleres que en 3 horas hemos recorrido un montón de cosas, con Yair, con vos, Amanda, y re valioso. Me parece que también esto de la brevedad de los encuentros y que va como directo, viste, a generar una práctica mejoradora, está buenísimo. Así que bueno, nada, eso era una de las propuestas, de seguir haciendo estas cosas. Bueno, me alegro que les sirva. Che, Analía, ahí respecto a lo que decís de que estaría bueno que estén tus compas, sumalos a al próximo encuentro sin costo. No va por una cuestión lucrativa este encuentro. Sí, para cubrir ciertos gastos que tenemos. Claro, obviamente, claro. Pero No, pero bueno, me he anotado como 3 páginas de ideas y propuestas cuando lo he ido escuchando, porque bueno, la verdad que siempre, además lo federal, el poder generar, no sé, pensaba así, bueno, cuando sucede algo en tal lado, tener contacto de todos ustedes, está buenísimo. Igual acá en Mendoza, ¿no? Bueno, voy a leer una pregunta que vino en el chat, que dice, bueno, yo quisiera preguntar, bueno, porque no puede prender el micrófono, que es Cintia, y se quiero saber qué piensa Amanda sobre la definición de Leila Guerreiro cuando dice que la crónica es el primer borrador de la historia. Me tengo que poner lentes. Es muy hermoso, me parece, ¿no? Pero es un desafío difícil. Leila Guerriero es una cronista argentina que escribe muy hermosas crónicas. Yo no sé si se les separé alguna, pero si no, les preparo y les mando. Ella lo que plantea justamente, ¿no? Que es esa cercanía, ese lugar de contacto directo con la historia que está sucediendo, digamos, que es lo que te permite generar esa impresión de que es el borrador de la historia. Está buenísimo pensarlo porque ella es una gran escritora, escribe increíble, así que haga todos los borradores y nos los pase porque está buenísimo, es muy disfrutable y además aprendemos mucho. Se las recomiendo que también cuando lean cualquier texto con estas cositas que les pasé, se los estoy mandando por WhatsApp porque me parece que es más fácil de que lo puedan compartir los PDFs. Busquen estas características que les van a ir ayudando porque la verdad también Leila Guerrero lo dice, escúchenla, visítenla en los seminarios que da. Ella también da un taller de escritura, es muy exclusivo, es muy difícil entrar porque es muy exigente, es muy, muy trabajadora. Son además una de las cronistas que plantea que antes de sentarse a escribir hay que hacer toda la investigación, tener todos los papeles, todo hasta último de lo que se te pueda ocurrir, que pueda pasar, y después recién el proceso de la escritura, ¿no? Y la revisión y la autoedición, que es también parte de lo que es clave, como aprender a autoeditarse, que es lo más difícil, ¿no? Ponerse un límite y entender que uno cuenta una historia que se entiende en sí misma, ¿no? Por eso esta relación tan directa con el cuento, lo que tiene la crónica, para pensar también
la relación con la brevedad, con cómo poder sintetizar y tener la atención de quien lo está leyendo por un lado, y por otro lado su relación y su cercanía con la novela en términos de la construcción del realismo, ¿no? Cómo hacemos, echamos mano a todos estos recursos de la literatura que nos ayudan a describir el mundo y que nos han ayudado a nosotros a imaginarnos planetas que no existen, para, con estas mismas operaciones literarias, poder ayudar a las personas a entender el mundo en el que viven, que es tan difícil como entender cualquier otro planeta, ¿no? Como es la misma complejidad que describir la vida extraterrestre. Entonces me parece que no perdamos de vista eso, no es que porque hablamos de la realidad hablamos de cosas sencillas. Lo más difícil, porque lo que opera principalmente es el sentido común, que es un sentido construido por el poder. Así que desmontar todo eso requiere de mucho trabajo, y la literatura siempre ha sido, desde que se constituyeron las primeras novelas, como un lugar donde poder justamente permitir entender el mundo, ¿no? Y por eso también la vinculación directa y la interseccionalidad con el documental y con la lectura o con los textos que construyeron los propios documentalistas para dar cuenta de su propia tarea, ¿no? Lo que han reflexionado sobre los planos, sobre qué planos o el uso de los planos de una escena que quieren mostrar para dar cuenta de cualquier situación que estén contando en su documental, aunque sea, sin pensar el documental en clave política, ¿no? Pienso en los naturalistas, en los documentales sobre los cocodrilos, sobre la naturaleza, sobre los insectos. Esa mirada, esa lógica de la observación, del detalle, de ver el momento en que cae la gota en un zoom macro y poder ver la textura de esa gota, eso, poder ponerlo en palabras en una crónica, es parte del ejercicio que tenemos que construir. Cómo describir esa redondez de esa gota que la vemos en un primer plano y que nos conmueve, porque va acompañada de una luz, va acompañada de un sonido, va acompañada también de un enfoque. Todo eso sensibiliza solo con ver una gota caer. Bueno, ese es el ejercicio, ahí está el cruce. Por eso Leila Guerriero plantea eso, ¿no? Ese primer borrador, después trabajamos todos sobre eso. Y la literatura ayuda mucho. Creo que ahí se me escucha. Sí, Leila, hay un texto que es Amasar el pan, que dice que amasar el pan es tal cual como escribir. Escribir es amasar pan. Ella hace mucha referencia. Yo estoy leyendo ahora un libro sobre sus crónicas, en sus columnas en El País, que ahora no me acuerdo cómo se llama, está en mi casa, que hace en 7 crónicas ya que leí, hace referencia a que está horneando pan o que acaba de hornear pan, está como flasheada con eso. Permiso, yo me sumo a agradecerte, Amanda, por traernos de forma tan clara todo este universo hermoso del periodismo narrativo. También decir que se nos está terminando el tiempo, por más que nos apene. Para todos los que quedamos manija, ahora vamos a mandar por el grupo de WhatsApp toda esta información. Obvio que nos sumamos la que viene a seguir charlando de todo este mundo fascinante. Y le sumamos a lo que les enviamos, que mientras nosotros estábamos acá, se presentó el informe del que hablábamos al principio, de relaciones sexoafectivas, así que les que se queden manijas y no tengan planes. Está ese informe que es un texto hermoso que escribieron 2 compas periodistas geniales que están acá, mechado con investigaciones desde Tinder hasta una playlist con música para fifar. Así que ahora toda esta información le vamos a estar mandando al grupito de WhatsApp. Pongámosle onda, chicos, porque a ver, una pizza y una coca te salen 1.000 pesos. O sea, estas clases no tienen desperdicio. Entonces, hacemos una vaquita y hacemos muchas más clases, porque la verdad que esto está muy bueno. Bueno, me alegro que lo hayan disfrutado. Bueno, nos vemos el próximo lunes para encontrarnos con 2 clases sobre periodismo feminista con Agus Paz Frontera del ACFEM y con periodismo político con Lucía Sabini y Pedro Lacour de Tierra Roja. Así que nos vemos. Adiós. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Gracias, Amanda.